Era una mañana gris. El sol no se atrevía a salir. Miles de jóvenes caminaban en fila. Sus botas golpeaban el asfalto. El sonido era un eco triste. Llevaban uniformes nuevos, demasiado grandes para algunos, demasiado pesados para todos. Sus rostros eran un mapa de dudas. Miedo. Incertidumbre. Iban a la guerra, una palabra que habían escuchado en las noticias, en los discursos de los líderes. Ahora esa palabra era su destino. Nadie les preguntó si querían ir. Solo les dieron un rifle y una orden: marchar, luchar, quizás morir. Detrás de ellos, las familias se quedaban. Las madres escondían las lágrimas. Los padres intentaban ser fuertes, pero sus ojos no mentían. Veían a sus hijos, no a soldados. Veían al niño que aprendió a caminar en el pasillo de casa, al adolescente que soñaba con ser músico, médico o ingeniero. Ahora, esos sueños se guardaban en una maleta, junto a un par de calcetines y una foto arrugada. La despedida fue corta. Un abrazo rápido. Un cuídate que sonaba a súplica. El tren partió, y con él se llevó una parte de cada hogar, una parte que quizás nunca volvería. En el vagón, el silencio era denso. Nadie hablaba. Algunos miraban por la ventana. Veían cómo su mundo se hacía pequeño. Los campos verdes, las casas conocidas, todo se alejaba. Otros limpiaban su arma, una y otra vez. Un gesto mecánico para no pensar, para no sentir. Eran críos. Ayer jugaban en la calle. Hoy aprendían a matar. La propaganda les había hablado de gloria, de honor, de defender la patria. Pero en ese tren no había gloria. Solo un miedo frío que se metía en los huesos. Un miedo compartido por todos. El viaje era largo, interminable. Cada kilómetro los acercaba al frente, a lo desconocido, a ese lugar del que solo llegaban malas noticias, historias de horror, de compañeros que no volvieron. Los líderes en la capital hablaban de estrategia, de objetivos, de avances en el mapa. Pero para estos chicos, la guerra no era un mapa. Era barro, era frío, era el sonido constante de las explosiones, era la cara de un enemigo que, de cerca, se parecía demasiado a ellos. Jóvenes, asustados, enviados a luchar por una causa que no entendían del todo. El frente era un infierno, no hay otra palabra. El día y la noche se confundían. El único reloj era el miedo. El sonido de las balas era la banda sonora. El olor a pólvora y a tierra mojada lo impregnaba todo. Los jóvenes aprendieron a vivir en trincheras, agujeros en la tierra que se convertían en su único hogar. Comían cuando podían. Dormían a ratos, siempre alerta, siempre con el corazón en un puño. Vieron cosas que nadie debería ver. Compañeros cayendo a su lado. Amigos con los que habían compartido un chiste por la mañana desaparecían por la tarde. La guerra los cambió para siempre. La inocencia se perdió en la primera batalla. La sonrisa se borró de sus caras. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío profundo. Una tristeza vieja. Aprendieron a no sentir, a desconectar. Era un mecanismo de supervivencia, pero el dolor se acumulaba dentro. En silencio. Se convirtieron en máquinas de obedecer. Disparar, correr, esconderse. La persona que eran antes de la guerra quedó enterrada bajo el uniforme. Solo quedaba el soldado. Un número. Una pieza más en el engranaje del conflicto. Las cartas que escribían a casa eran mentiras piadosas. «Estoy bien», decían. «No os preocupéis». Pero sus manos temblaban al escribir. ¿Cómo explicar el horror? ¿Cómo contar que cada día era una lotería macabra? No querían preocupar a sus familias. No querían llevar la guerra a sus hogares. Así que callaban. Guardaban el sufrimiento para ellos. Las pesadillas nocturnas. El recuerdo de las explosiones. La imagen de los amigos perdidos. Todo eso se quedaba con ellos. Una carga invisible que pesaría el resto de sus vidas, incluso si lograban volver. Y los que volvían, no regresaban enteros. Sus cuerpos podían estar intactos, pero sus mentes estaban rotas, llenas de cicatrices que nadie podía ver. El sonido de un coche al frenar los hacía saltar. Una puerta cerrándose de golpe los transportaba de nuevo a la trinchera. La guerra los seguía a todas partes. En sus sueños, en sus silencios. Habían sobrevivido al frente, sí, pero ahora tenían que luchar otra batalla. Una batalla silenciosa y solitaria contra sus propios demonios. Una guerra de la que nadie hablaba en los desfiles de la victoria.
Mientras los jóvenes sufrían en el barro, otros vivían una realidad muy diferente. En despachos lujosos, lejos del ruido de las bombas. Los altos gobernantes se reunían, con sus trajes caros y sus mapas llenos de flechas. Para ellos, la guerra era un juego de estrategia, un ajedrez. Movían sus piezas sobre el tablero. Avanzaremos por este flanco. Sacrificaremos esta unidad para ganar terreno. Hablaban de unidades, de batallones, de números. Se olvidaban de que cada pieza era una persona, un joven con una vida, con una familia que lo esperaba. La desconexión era total. Daban discursos en televisión, hablaban de patriotismo, de sacrificio necesario. Pedían a la nación un esfuerzo, pero su esfuerzo era firmar un papel, tomar una decisión desde un sillón cómodo. Nunca sintieron el frío de la trinchera, nunca escucharon el silbido de una bala cerca de su cabeza, nunca vieron a un amigo morir. Sufrían por la caída de la bolsa, por una mala crítica en la prensa. Su dolor era abstracto. El dolor de los soldados, en cambio, era real. Era sangre. Eran lágrimas. Era la pérdida irreparable de la juventud. Las decisiones se tomaban con frialdad, con cálculos políticos. Esta ofensiva nos dará popularidad. Una victoria aquí reforzará nuestra posición. Las vidas de los soldados eran un coste asumible, un daño colateral en la búsqueda del poder. Enviaban a miles de jóvenes a una muerte casi segura. Y luego daban medallas a los supervivientes. Organizaban desfiles. Construían monumentos. Todo para justificar lo injustificable, para limpiar su conciencia, para que la historia los recordara como héroes, no como los responsables de tanto sufrimiento. La guerra destruía más que vidas. Destruía ciudades enteras. Edificios históricos convertidos en ruinas. Hospitales y escuelas bombardeados. Calles llenas de escombros. Tanques avanzando sobre lo que antes eran parques donde jugaban niños. Aviones de combate dibujando estelas de muerte en el cielo. La guerra borraba la historia, destruía el futuro. Y sobre todo, aniquilaba la esperanza. La gente perdía sus casas, sus trabajos, sus seres queridos. Y los líderes, desde sus palacios, seguían moviendo las piezas, ciegos y sordos al verdadero coste de sus ambiciones. Al final, ¿qué queda? Cuando el último disparo cesa y el silencio vuelve, ¿qué queda? Quedan ciudades en ruinas que tardarán décadas en reconstruirse. Queda una economía destrozada. Quedan campos llenos de cruces anónimas. Queda una generación de jóvenes marcada para siempre, con heridas en el alma que nunca sanarán del todo. Jóvenes que perdieron su juventud en un conflicto que no empezaron, que fueron obligados a ver y hacer cosas que van contra la naturaleza humana. El precio es demasiado alto, siempre. La victoria tiene un sabor amargo. Se celebra con desfiles, con discursos grandilocuentes. Pero la celebración no puede ocultar el vacío. El vacío en las familias que perdieron a un hijo, a un padre, a un hermano. El vacío en los soldados que volvieron, pero dejaron una parte de sí mismos en el campo de batalla. La guerra no trae ganadores reales, solo diferentes niveles de pérdida. Unos pierden la vida, otros pierden la inocencia, otros pierden el alma, y la sociedad entera pierde una parte de su humanidad. Debemos reflexionar. ¿Por qué seguimos recurriendo a la violencia? ¿Por qué los problemas entre naciones se resuelven con armas y no con palabras? La guerra es el fracaso de la política, el fracaso de la diplomacia, el fracaso del ser humano. Es la opción fácil para los que no tienen que luchar. Es la solución brutal que ignora el coste humano. Cada soldado enviado al frente es un recordatorio de nuestra incapacidad para encontrar caminos mejores. Caminos de diálogo, de entendimiento, de respeto. La guerra nunca es la mejor opción. Es siempre la peor. Es un ciclo de dolor que genera más odio, más venganza, más guerra. La paz es más difícil. Requiere paciencia, requiere empatía, requiere valentía. La valentía de sentarse a hablar con el enemigo. La valentía de buscar puntos en común. La valentía de admitir errores. Esa es la verdadera fortaleza. No la de enviar a tus jóvenes a morir por banderas y fronteras. La lección más importante, y la que más nos cuesta aprender, es que ninguna causa justifica el horror de la guerra. Ninguna.